Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa. Esto es Tangerine TV. Espero que estés listo para un segmento más de preguntas interesantes en español. Recuerda que también puedes practicar respondiendo la pregunta en la sección de comentarios. Busquemos a una persona a quien preguntar. Disculpe, señor. Hoy haremos una entrevista callejera rápida. Y nos encantaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? Oh, esa es una pregunta interesante. Déjame pensar. Yo diría... Mi recuerdo favorito de la infancia tiene que ser el verano cuando tenía alrededor de 10 años. Mi familia solía visitar la casa de mis abuelos en el campo cada año. Pero este verano en particular fue especial. Mis primos y yo pasábamos casi todos los días fuera, explorando el bosque, construyendo fuertes y fingiendo que estábamos en una gran aventura. Había una vieja casa en el árbol, en el patio trasero, que había estado allí desde que mi papá era un niño. Estaba un poco deteriorado, pero para nosotros era un castillo. Pasábamos horas subiendo hasta allí, jugando a caballeros y dragones, o simplemente tumbando en el suelo de madera, mirando al cielo. A través de los huecos del techo, recuerdo sentirme tan libre, como si el mundo entero fuera nuestro para descubrirlo. No teníamos ninguna preocupación, solo pura alegría e imaginación infinita. Es gracioso, ¿sabes? Es curioso cómo esos simples momentos pueden permanecer contigo, incluso después de todos estos años. Supongo que es porque ese verano me pareció la última vez que todo fue tan inocente y despreocupado. Suena como un momento mágico. Gracias por compartir un recuerdo tan vivido y hermoso. Ningún problema. Es agradable recordar esos días. Te hace apreciar las pequeñas cosas. Está bien. Sigamos buscando que más personas hagan esta increíble pregunta. Hola. Le preguntamos a la gente sobre sus recuerdos favoritos de la infancia. ¿Tienes uno que destaque? ¿Recuerdo favorito de la infancia? Mmm, ese tendría que ser el momento en que compré mi primera bicicleta. Tenía alrededor de 8 años y había estado rogándole a mis padres que me dieran una bicicleta durante lo que me pareció una eternidad. En mi cumpleaños, me sorprendieron con esta bicicleta roja brillante, completa con un timbre y una pequeña cesta en el frente. Recuerdo que mi papá me llevó al parque ese mismo día para enseñarme a montarlo. Al principio estaba aterrorizado. Seguí tambaleándome y casi me caigo un par de veces. Pero mi papá fue muy paciente. Me agarró del respaldo del asiento y me animó a seguir adelante. Nunca olvidaré el momento en que me soltó sin decírmelo. Estaba pedaleando solo, sintiendo el viento en mi cara y dándome cuenta de que realmente lo estaba haciendo. Fue asombroso. Tengo que decir, esa sensación de libertad y logro fue increíble. Pasamos toda la tarde paseando por el parque.
Y cuando llegamos a casa, no podía esperar a volver a salir al día siguiente. Esa bicicleta se convirtió en mi mejor amiga. ¿En serio? Lo monté por todas partes. Fue mi boleto a la independencia, mi forma de explorar el barrio y mi escape cada vez que necesitaba una pequeña aventura. Mirando hacia atrás, ese recuerdo es tan especial, porque no se trataba solo de la bicicleta, era sobre mi papá, creyendo en mí y enseñándome que podía hacer cualquier cosa si seguía intentándolo. Fue realmente especial. Es una historia tan inspiradora. Es sorprendente cómo esas primeras experiencias pueden moldearnos. Absolutamente. Es uno de esos momentos que se quedan contigo, ¿sabes? Cada vez que cuando me enfrento a algo desafiante, pienso en ese día y me recuerdo a mí mismo que debo seguir pedaleando. Genial, muchas gracias. Espero que tengas un excelente día. Disculpe, señor. Le preguntamos a la gente sobre sus recuerdos favoritos de la infancia. ¿Recuerdos favoritos de la infancia? Vaya. Hay muchísimos, pero si tuviera que elegir solo uno, sería el momento en que mi papá me llevaría a mi primer juego de béisbol. Sí, probablemente tenía unos 9 años y ya era un gran seguidor del equipo local. Recuerdo la emoción de entrar al estadio por primera vez, ver el campo verde brillante, los jugadores calentando y las gradas llenas de aficionados piroteando. Mi papá había logrado conseguirnos asientos bastante cerca del campo y yo estaba justo enfrente de todo. El juego en sí fue intenso. Nuestro equipo estaba abajo por algunas carreras, pero en el último intento lograron remontar y ganó con un jonrón de salida. La multitud se volvió loca y recuerdo saltar arriba y abajo, gritando de alegría, pero lo que hizo realmente especial fue el tiempo que pasé con mi papá. Me explicó el juego, me contó historias de cuando jugaba béisbol cuando era niño, y simplemente nos unimos por nuestro amor por el deporte. Después del partido fuimos a cenar y comimos hamburguesas y batidos y me sentí como el niño más afortunado del mundo. Ese día no se trató solo del juego. Se trataba de pasar tiempo de calidad con mi papá, aprender de él y sentirme como si fuera parte de algo más grande. No sé si entiendes lo que quiero decir. Incluso ahora, cada vez que veo un partido de béisbol, pienso en ese día y sonríe. Es un recuerdo increíble. Es increíble como momentos que se pueden dejar una impresión tan duradera. Sí, realmente lo es. No son solo los grandes eventos lo que importan, son las pequeñas cosas a las que lo hacen inolvidables. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y por tu tiempo. Que tenga un lindo día. Disculpe, le preguntamos a la gente sobre sus recuerdos favoritos de la infancia. ¿Tienes uno que te gustaría compartir? Oh, esa es una buena. Déjame pensar. Yo diría que mi recuerdo favorito de la infancia es
cuando mi familia hizo un viaje por carretera a la playa. Tenía unos 12 años y era la primera vez. Era la primera vez que hacíamos un viaje así. Empacamos al auto temprano en la mañana. Y recuerdo estaba tan emocionado que apenas podía quedarme quieto. El viaje fue largo, pero fue divertido porque jugábamos, cantábamos con la radio. Vaya, lo recuerdo. Y me detuve en todas estas extravagantes atracciones al borde de la carretera. Cuando finalmente llegamos a la playa, me quedé impresionado por lo hermoso que era. La arena era tan blanca y el agua tenía este tono perfecto de azul. Pasábamos todo el día construyendo castillos de arena y recolectar conchas marinas. Pero la mejor parte fue al final del día cuando el sol empezó a ponerse. Mis padres encendieron una pequeña hoguera, asamos malvadiscos y contamos historias mientras el cielo se movía naranja. Recuerdo sentirme tan feliz y contento, como si todo el mundo estuviera bien. Ese viaje fue mi primera vez que realmente aprecié lo especial que era pasar tiempo en familia y crear recuerdos juntos. Incluso ahora, cada vez que voy a la playa, pienso en ese día y sonrío. Suena como una experiencia increíble. Es maravilloso cómo esos momentos familiares se quedan con nosotros para siempre. Por supuesto, realmente lo es. Ese viaje me enseñó a valorar el tiempo que pasó con mis seres queridos. Y tomar siempre es hora de apreciar las alegrías simples de la vida. Aprendí eso. Fantástico. ¿Y ustedes, muchachos? ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.